Y continuando con el programa del día de hoy, presentamos al doctor Gordon Ward Wilson, profesor del Geotechnical and Geoenvironmental de University of Alberta, en el Department of Civil and Environmental Engineering, para dar la conferencia Commingling a gran escala. Para su información, la conferencia se replica en la sala Luis Tocume Adolfo Médico. También para comentarles que si hubieran preguntas, por favor levantan la mano. El staff se va a acercar para que ustedes pongan sus preguntas en un papelito y al final de la sesión vamos a poder traducir al profesor y poder hacer digamos, las respuestas correspondientes, ¿no? A continuación, vamos a invitar al doctor Ward Wilson a iniciar su presentación, no sin antes leer una breve reseña de su CV. El doctor Wilson ha desarrollado amplios programas en sistemas de cobertura de suelos para la gestión de residuos mineros y el cierre de largo plazo de estériles o relaves y roca estéril. Dirigió el desarrollo del exhaustivo modelo numérico Soil Cover en el marco del programa canadiense MEND para la predicción del rendimiento de las cubiertas de suelos. Además, fue responsable de los programas de investigación de referencia para la predicción y supervisión del rendimiento de los sistemas de coberturas de minas Equity Silver y Keystone Gold. En la actualidad, el doctor Wilson participa en experimentos a gran escala con roca estéril en las minas de Grasberg y Antamina para investigar las diversas técnicas de mitigación, así como en un nuevo e innovador programa de investigación para la mezcla de estériles o relaves y roca estéril, llamado Pace Rock, con el fin de producir nuevos materiales de sellado de alta resistencia para los sistemas de gestión de residuos mineros. Adelante con la presentación. Greetings from Alberta, Canada. The first thing I'd like to thank the organizing committee for inviting me to give this lecture, this presentation. It is a great pleasure. And I'm with you this morning. Fortunately, I couldn't travel. I'm under a bit of a lockdown, but I will do my very best virtually. I have to say, I love Peru. I really want to come to Peru, and I'm hoping to get there later this year. But anyway, let me get on with the talk on commingling of rock and tailings. What we need to understand is what is physical stability and what is geochemical stability. Let me put it in a nutshell. Physical stability is of public interest. Safety. It's a safety issue. Couple that with geochemical stability, it's a matter of environmental protection. La protección del agua y del medio ambiente y del hábitat. De modo que este es el tema. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a hablar lo más rápido que pueda. Deben reconocer que esto de un documento público, una falla ocurrida en Brasil, en su marco. A la izquierda pueden ver la falla muy grande en una presa. Hubo fatalidades y fue de un impacto medioambiental enorme también. El mundo está poniendo todo esto bajo escrutinio. En los últimos años han habido como 5 de estos grandes eventos y debo decir que ya las cosas no son como antes. Todo está bajo escrutinio para lograr una estabilidad física y la estabilidad química, que algunas veces compiten con respecto al grado de saturación y presión del agua. Siguiente, por favor. Esto está muy cerca de casa. Pueden ver ustedes acá al lado derecho. Es Alberta, desde donde yo les hablo esta mañana. 2 estrellas rojas pueden ver. Una es el Mount Polley y el otro es Equity Silver. Veamos esto. Uno es un tema de estabilidad física y el otro es un tema de estabilidad química. Acá tenemos, esta es la falla. Esta es la primera de una serie de fallas que hemos visto. Esto es del 2014, Mount Polley.
pueden ver la presa, el dique, en un orden de 25 millones de metros cúbicos de relaves y fluidos. Esto sucedió a medianoche. No hubo fatalidades en este caso, pero sí fue una enorme liberación de relaves. Esto es lo que llamamos inestabilidad física. Siguiente, por favor. Uno es la inestabilidad química. En la mayoría de los casos se relaciona con la oxidación. Esto es un drenaje de roca ácida. Esto está en Australia, en Tasmania, precisamente. El tajo a la izquierda es de roca reactiva volcánica y la roca de desmonte en el depósito al lado, en las pendientes, todo es no ácido. Un color rojizo, anaranjado, muy bonito. Y esto es lo que se llama inestabilidad química. Esos son los dos componentes o las dos características que estamos tratando de diseñar. Siguiente, por favor. Acá tenemos el drenaje que sale de la mina que les acabo de mostrar en Tasmania. Esto es una responsabilidad de largo plazo medioambiental. A la derecha es como se ve hoy día. Si tuviesen que visitar el lugar el día de hoy, no ha sido recolectado y tratamiento. La oxidación que ven ustedes, si no me falla la memoria, hay cobre y lo vemos todos los días. Estos son problemas medioambientales muy graves que tenemos que abordar. Acá tenemos ARD, daño de roca ácida. Pueden ver la estoquiometría, que es pirita, oxígeno, agua, ácido sulfúrico. Y lo obvio, la opción obvia para impedir esta o prevenir esta reacción es aislar el agua, pero se puede crear una saturación para impedir que el oxígeno se difunda en la roca masiva. Siguiente. Esta es una de las soluciones que se han publicado, ya es de dominio público desde hace tiempo, en la guía GARD y es la disposición de relaves subacuáticos. Si podemos poner los relaves bajo agua, esta ha sido una solución por la que se ha optado, pero cuando se hace esto se crea un geopeligro permanente instalando pues agua sobre el relave, una gran saturación. Siguiente, por favor. De modo que este es Equity Silver, son dos sitios, como les mencioné. En Equity, bueno, en Mount Holly teníamos la falla y Equity ya ha existido durante bastante tiempo. Ven una laguna de agua bastante grande. Pueden ver el dique y la presa al lado izquierdo. Y también ven roca de desmonte, adelante, que tiene una cubierta de suelo. Voy a hablar un poquito de lo bien que se ha desarrollado. Yo dije que las cubiertas de agua son muy efectivas. Hemos aprendido que las de suelo no son tan confiables. A la izquierda de la laguna podemos ver otra laguna de tratamiento, una planta de tratamiento también en rojo y mucho drenaje masivo que proviene de la roca de desmonte y que se recolecta y se trata hasta la fecha. Acá vemos una línea que se requiere y que empieza en los años 80. La roca de desmonte se tornó ácida casi en año y medio y en el eje vertical pueden ver que a medida que se avanza a 1990 las líneas se duplican y duplican hasta casi 10.000 toneladas al año. Por día, se corrige. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hay una línea sólida que predice qué sucedería si se usa un sistema de cobertura sobre la roca de desmonte, si se podría parar la filtración. Bueno, muchos pensaron que esta era una gran idea, la apoyaron, se construyó pues una cobertura en Equity Silver. Siguiente, por favor.
y pueden ver toda una serie a la izquierda, como se veía antes de la reclamación. Acá tenemos una zanja de recolección de agua donde se recolecta y trata todo el agua antes de descargarla fuera del sitio. Por debajo de esa figura, todavía estamos viendo en la parte izquierda, ven ustedes una nivelación del suelo. En este caso, el material que se utilizó para la cubierta fue muy bueno, bien compactado. Abajo pueden ver la zona finalmente ya reclamada, recuperada. ¿Funcionó o no? Esto es lo que se construyó. Todavía hay predicciones de control de cargas. Vamos a ver qué pasó. Estas son las cargas de caliza, 20%. Esto se presentó en una conferencia minera ya hace varios años. Esto empieza desde el 85, llega a un pico en el 90, 91. La construcción de cobertura empezó, en la gráfica anterior se vio un declive bastante drástico, pero hacia la derecha pueden ver que la carga pico de cal varió. Entonces esto ilustra más bien que las coberturas o las cubiertas pueden ayudar. En algunos casos pueden ser muy efectivas, pero por lo general no lo son. Y este es un problema muy común. Nos preguntamos por qué. Veamos. Siguiente, por favor. Voy a ilustrar qué cosa es lo que sucedió. ¿Qué pasa si el problema era la roca de desmonte? Esta es una excavación en la mina Golden Sunlight, construida 8 años antes de que se tomara esta fotografía. Después de 8 años, prácticamente toda la roca quedó oxidada. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, es por la naturaleza de la construcción y la geomorfología de la deposición. Pueden ver en el ángulo de reposo determinado por el camión de acarreo. Esta es una estructura intercalada. Ya está temperizada, pero tiene capas de gruesos y finos, dependiendo del tipo de roca, reacciona con el tiempo. Pero es muy claro que cuando vemos esto se oxida rápidamente y esto es lo que se trata de curar. Se coloca una cobertura pero ya resulta demasiado tarde. Esta es una vista más de cerca. Ven ustedes ya el camión arriba. Todos conocemos esto, nos suena muy familiar, es muy familiar para todos. Pero en la foto B a la derecha y vemos C y D abajo, la capas intercaladas de la roca de desmonte temperizada, y pueden ver pues capas de finos, y al lado izquierdo abajo el desecho abajo del botadero, y en D cómo se ve desde arriba. Esto que va bajando está en todos los bancos. Y esta zona está en camino a toda la base del botadero. Y entre esas capas intercaladas es donde ocurre el proceso. Este es el modelo, el trabajo de Gerasimiuk. Hace casi 30 años lo publicamos como su tesis, y esta es la naturaleza de dumpología. Es un término acuñado por nosotros. Ven ustedes las capas de finos y de gruesos, y las capas de finos retienen el agua con una saturación. Las más gruesas están abiertas a oxígeno libre. Entonces, como a medida que ocurre la reacción, ingresa oxígeno, agua de arriba, se da el calor, calentamiento, una reacción térmica, y empieza a producirse calor
y las capas gruesas se convierten en chimeneas. Y no es solamente un botadero de desmonte, ya es un reactor de roca de desmonte. Si quieren oxidar roca de desmonte, es así como se hace, así de fácil. Y lo he visto prácticamente en todos los sitios que he visitado. Esto es prácticamente muy visto como material de reacción. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el problema de los relaves, riesgos de falla. Lo que queremos hacer es tener los reactivos y fíjese, esta es una falla, afortunadamente no hubo pérdida de vidas, pero igual fue una falla que ocurrió a medianoche. Todo fluyó al río Alcázar. Es una cuestión de estabilidad. Y luego bajamos la roca estéril. Esos son, roca ADR, riesgos ARD, no saturada. Y es ideal, estructura ideal para oxidarse. De manera que es un problema muy importante que debemos resolver y por eso vamos a ver el commingling. Veamos la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos un muy buen sitio, NACE. Esto es en Alaska, Greens Creek. Vean, es un futuro, un relave de filtrado. No está seco, pero es más seco que un relave de lechada. Y una vez que se compacta, se vuelve impermeable y resistente a la oxidación. De manera que ese es un paso en adelante. Si pueden evitar la oxidación, se mantiene una estructura estable. Entonces, ¿por qué nuestras relaves son mucho mejores que la roca? Tenemos que encontrar las propiedades físicas. Lo llamamos el grado de saturación y les voy a mostrar algunas curvas. Lo que ven ustedes aquí, si van del cero de la izquierda a la saturación plena a la derecha, van a ver que la tasa de difusión baja 4 o 5 órdenes de magnitud. Y eso es lo que vemos en los relaves anteriores. Una vez que estamos a 85% de saturación, el coeficiente de difusión se vuelve tan bajo que, bueno, no tanto, pero se resiste la oxidación. De manera que eso se requiere. No se puede obtener alta saturación porque es impermeable, pero sí se puede obtener en los relaves. Siguiente. Esta es una idea. Aquí ven los relaves frescos arriba y oxidados de color marrón. Por supuesto, si esos relaves mantienen plena saturación por encima del 85%, no se van a oxidar, van a detener la difusión del oxígeno. Siguiente. Eso lo vamos a llamar la curva característica tierra-agua. Ven ustedes una línea roja, olvídense la verde, veamos solo la roja y los cuadrados en azul. Mi conexión de internet no es muy estable, pero espero que me pueda escuchar. Conforme empezamos de la dirección baja, vemos que los relaves se mantienen saturados hasta 10 kPa y luego la tensión drena los poros grandes drena primero, es el valor de entrada, y tenemos un alto valor de entrada de aire, se mantiene saturado, los relaves, y no se va a oxidar. Sin embargo, una vez que ocurre el drenaje, se vuelve menos impermeable, pero pueden ver las burbujas de aire que se vuelven y ahí se empieza a difundir. De manera que la conductividad hidráulica, conjuntamente con la curva característica tierra-aire, van a determinar si los relaves van a empezar a oxidarse. Siguiente. Entonces vamos a ver algunos sitios
donde se ha realizado el commingling. Y el primer sitio, por supuesto, es un experimento de mesocolumna en Porgera, en Papúa Nueva Guinea. Le hicimos este experimento y creamos un diseño combinado de relaves con roca para evitar ARD. El segundo sitio, por supuesto, si están ustedes en Canadá, en la mina Copper Cliff, ahí utilizamos commingling para crear un material. Y finalmente les voy a mostrar el commingling en química, la mina Grasberg, cómo hacemos commingling de dos tipos de roca, una que genera y otra que no genera óxido de ácido, y para producir un yacimiento de desmonte que no genera ácido. Acá tenemos el primer caso. Eso fue hace mucho tiempo. Yo tomé la foto, no, porque yo estoy ahí, pero una mina, en 2001, la mina Porgera de oro, y la idea era ver si podíamos hacer commingling de los relaves con roca para producir una mezcla. Bueno, querían poner los relaves encima de la roca. Esta mezcla de commingling ha fluido a la zona de rocas. Y si pueden ver este material, el rojo en la roca, ven que la roca aún está en contacto, aún tiene las características de la roca, la compresibilidad, la resistencia, pero si ven los huecos, los vacíos, está lleno de relaves. Baja permeabilidad, relaves que limitan el oxígeno, de manera que la idea aquí es fortalecer la roca, la compresibilidad de la roca, pero vamos a tener las características hidráulicas del relave que permite la difusión de oxígeno y la infiltración, de manera que vamos a ver cómo se realiza una prueba aquí, cómo se evalúa el material. Siguiente, por favor. Aquí está. Este es Porgera, este es el experimento y este es todo el trabajo de Wickland en el 2006, su tesis de doctorado. Todo lo que les muestro aquí es de dominio público. Pueden ustedes descargar la tesis de Wickland y él construyó lo que llamamos una escala, mesoescala, un experimento de mesoescala. Si mezclamos estos materiales, obtenemos una distribución granulométrica típica y necesitamos un cilindro grande en este caso, de manera que lo que tenemos aquí, construimos estas columnas, distintos ratios de mezcla, que es la proporción de roca a relave y por supuesto se llenan a la superficie. Van a ver ustedes la distribución. Este es material llenado. No piense que vamos a construir desmontes con el material de volquete, pero era la única manera de llenar las columnas. De manera que estas son 4 columnas con distintas tasas de combinación, de mezcla, una columna que es de control, simplemente roca. Y van a ver ustedes los instrumentos para monitorear el oxígeno, el drenaje, etcétera. Yo considero que esta es la mejor práctica. Cualquiera que construye estas grandes columnas, y hay gente que construye estas grandes columnas actualmente, esta es la manera como se evalúan las mezclas. Es su performance. Hacemos pruebas de conductividad y medimos la presión de los poros, todo en un solo experimento. Esto lo considera el mejor experimento que pueden hacer desde un inicio, antes de construir los botaderos para el commingling. Siguiente. Esta es la teoría que salió de la tesis, fue publicado, es de dominio público, y pueden ver aquí un rango. Pueden ver la parte superior a la derecha, que muestra la roca, las esferas en este caso, simplemente para mantenerlo sencillo, con aire. Abajo ven ustedes el tono gris, que son el relave que llenan esos vacíos. Y llegamos a la última, que es solo relaves, de manera que ese es el rango de mezcla. Y pueden ver la segunda cuadrado donde la roca está suspendida.
No tenemos la propiedad de los relaves en ese caso. En la parte superior tenemos la propiedad de la roca, pero en el medio, en la historia de los tres ositos, pueden tener una taza de mezcla que llena todos los vacíos, pero obtiene las características hidráulicas del relave y las características físicas de la roca. Siguiente, por favor. Esto es de la tesis y pueden ver de la izquierda a la derecha la relación de mezcla. Y vamos al centro 1, una unidad de roca seca o una unidad de relave, que puede estar en el orden de 3, 4 unidades de roca a relaves. Y obtienen una densidad también. Si ven únicamente esa curva y uno piensa al respecto, estamos poniendo los relaves en la roca. Y estamos eliminando el relave porque tenemos vacíos en la roca, tenemos una mayor densidad. Vamos a reducir drásticamente la huella de los relaves en el desmonte, la huella general de los dos yacimientos. De manera que es un tercer beneficio de mezclar estos materiales. Tenemos más almacenamiento, aumentamos la densidad y reducimos el volumen total de desmonte. Ahora ven aquí, ¿qué es esta relación óptima? Ven distintos contenidos de agua, 10, 15, 20%. Ese es el nivel deshidratado del relave. Esta tesis, conjuntamente con otro estudio, dieron los cálculos para calcular si ustedes saben el contenido de sólidos y la porosidad de la roca, pueden obtener un estimado, hacen un diseño, inclusive antes de ir al sitio. Siguiente, por favor. Ahora tenemos tres curvas características de tierra-agua. Empecemos en el extremo izquierdo. Van a ver ustedes que hay una curva muy pronunciada que empieza a punto 5, es el contenido de agua volumétrico, y ni siquiera llegan a un KPA. Hay una caída en el contenido de agua, es el valor de entrada. De manera que eso es desmonte, es roca estéril, que por eso se oxida también, porque no contiene agua. Si al lado derecho vemos el relave, y ven que empiezan con una muy alta porosidad y lo que vamos a hacer es vamos a tomar la curva a la derecha y vamos a tomar la curva a la izquierda, vamos a mezclarlas y vamos a obtener una nueva curva característica de tierra-agua que es más plana y tiene más o menos un 10 kPa de valor de entrada, de manera que ese es el commingling del material. En este caso es una mezcla 4-4-1, 4.4 a 1, de manera que ese es el nuevo material. Así lo vamos a llamar, el desmonte deseado o diseñado. Estamos diseñando el desmonte para baja compresibilidad. Estamos diseñando el desmonte con baja permeabilidad y bajo coeficiente de difusión para evitar el drenaje ácido. Siguiente, por favor. Esto es un poco más complicado. Pueden ver en el eje vertical la relación de vacío, que es una propiedad que utilizamos. Ven ustedes una línea que es el ratio para el relave y la conductividad correspondiente. De manera que el relave con un bajo ratio de vacío se vuelve impermeable. Hay una serie de puntos con una conductividad hidráulica de 10 a la menos 9, 10 a la menos 7, que es una baja permeabilidad. Luego 1.0 a la derecha, que es la permeabilidad de la roca. Y luego ven ustedes el conjunto, en la parte izquierda abajo, ese es el material que se ha hecho commingling, con baja permeabilidad. Eso es lo que buscamos, baja permeabilidad. Siguiente, por favor. Siguiente.
Bueno, ahí está. Este es el mejor experimento del mundo, es todo lo que les puedo decir. Tengo que ser muy positivo con estos slides. Tenemos al líder mundial en el commingling, que hace estos experimentos. Pueden ver con la gran cantidad de columnas, pueden utilizar mucho material de tazas de commingling, pueden evaluar la performance del material, tanto geoquímicamente como geotécnicamente, a largo plazo. Y estas columnas pueden durar toda la vida de la mina, de manera que considero que esto es el experimento más extraordinario que se está realizando en el planeta actualmente, en commingling. Siguiente, por favor. Voy al estudio de caso número 2. El estudio de caso número 2 es al norte de Toronto, en Ontario, un trabajo después de Porguera. Dicho sea de paso, la industria hizo los experimentos, pero el gobierno canadiense pagó por toda la ciencia, los estudiantes y el estudio bajo un subsidio estratégico. Y esto fue publicado en la conferencia de ICARD del 2003 y 2006. El tema aquí era la cancha de relave sin material de cubierta. De manera que, ¿cómo íbamos a reclamar este material? No teníamos arcilla. La idea era, íbamos a tomar la roca, el relave, y lo íbamos a mezclar para producir una cubierta compactada o inclusive una cubierta no compactada que iba a reducir la filtración, iba a detener la penetración del óxido. De manera que vemos ahí 5 pozos que se están construyendo. Vemos el equipo que se utilizó, 50 metros cuadrados más o menos, 3 o 4 metros de profundidad. Hay sumideros para recolectar la infiltración, recolectamos el filtrado y analizamos la química. La parte inferior tenía sisímetros y teníamos distintas combinaciones de material para crear una cobertura. Siguiente. Ahí tenemos el material de construcción, los relaves en la parte superior izquierda, el desmonte de la mina en la parte inferior derecha y utilizamos slag. Necesitamos algo intermedio. El slag es un material chancado, de manera que tomamos esos 3 materiales, el slag, el relave y la roca, y diseñamos una cubierta perfecta. Siguiente, por favor. Ahí tenemos distintas gradaciones, distintas tasas de mezcla. 1, 1, 1, el rojo significa iguales cantidades de los 3 materiales y luego lo duplicamos. La cantidad de roca con distintas tasas de mezcla. Lo que ven ahí es un material bien gradado, no como vimos en la diapositiva anterior. Esto es una mezcla de diseño y graficado con esto, con este material. Vemos la línea punteada, que es la gradación, que es un buen material de cobertura, que está bien gradado. Lo que les quiero mostrar aquí es que pueden utilizar el desmonte, pueden utilizar el relave y pueden utilizar su roca y pueden crear este material. Es una mezcla de diseño, de manera que ya no están trayendo material de cubierta de otro lugar. Pueden utilizar su propio relave y crear la mezcla que quieren, igual como hacemos concreto, por ejemplo. De manera que ese desmonte de diseño funciona muy bien en el caso de Equity. Siguiente, por favor. Esto consiste del tiempo. De manera que ya vimos la curva característica, vemos los valores que se acercan a 50 kPa, baja permeabilidad, muy buen material, esta mezcla creada con alta saturación, baja permeabilidad y detiene la filtración del oxígeno. Siguiente, por favor. Aquí tenemos nuevamente, les pido disculpas
por el mezclador de cemento. Nuestro objetivo aquí era producir una mezcla bombeable, suficiente agua para bombearla. Pero no siempre es así, es simplemente un criterio. Pero pueden ver que ven la parte superior izquierda, ven la arena en la parte inferior, un lisímetro a la izquierda, la roca de pasta, así como la llamábamos, y luego en la parte inferior derecha, en D, vemos las celdas al final con arena abajo, distinta material de cubierta, un medidor, un medio intermedio, y no utilizamos material nativo, sino que creamos la cobertura, el material de cobertura, con la combinación de los tres elementos en una mezcla ideal. Siguiente. Todo lo hicieron los estudiantes, yo sé de paso, pero tuvimos un consultor que nos ayudó, debo decir. No voy a nombrar a los consultores, pero fueron maravillosos. Pero alguien tenía que construir las celdas y diseñarlas, de manera que esto es algo que yo aliento, que trabajemos juntos para obtener nueva tecnología. Pero los estudiantes lo publicaron y hay una fotografía aérea que muestra los 5 lisímetros. L1 simplemente es arena, L2, 3, 4, 5, distintas coberturas, distintos espesores. Una estaba compactada. Siguiente, por favor. De manera que aquí, y esto ha sido una fotografía complicada, una figura complicada, pero pueden ver una línea azul y roja y una línea punteada. La línea punteada de la cantidad de precipitación, 500 milímetros. Y pueden ver la cantidad de filtración en la parte inferior del lisímetro que nos lleva a las dos líneas inferiores. La filtración, un factor de 2 órdenes de magnitud. De manera que detuvimos la filtración con esta mezcla de estos tres elementos y creamos una gran barrera al oxígeno y de filtración. Siguiente diapositiva, por favor. Si pueden descargar esta tesis del Internet. Aquí pueden ver, en un periodo de un mes, pueden ver la línea superior, que es la tasa de filtración, o el control, que simplemente era la arena, y luego ven ustedes los 4 lisímetros abajo con caudales muy inferiores. Pero esto es una sorpresa, que el control sigue produciendo drenaje ácido, 3.5 de pH. Y todos los otros lisímetros, con el pH aumentó casi a 6. No hay mitigación en términos de neutralización. El pH simplemente empezó a subir cuando la filtración bajó. Y eso es por la tasa de reacción con los metales secundarios. Eso es un tema que tenemos que seguir estudiando. Pero lo que podemos lograr en términos de eliminar el ARD es que podemos reducir el oxígeno y podemos aumentar el pH. Siguiente, por favor. Acá tenemos una tarea para ustedes. Si quieren encontrar esto, pueden ir a Google y busquen Coppercliff y ven la parte de los relaves y pueden encontrar los lisímetros en Google. ¿Lo ven? Ahí hay 5. Pueden ver que todos han producido vegetación, parece estampillas. Esto ha sido tomado en el 2023 de Google. Cuando construyen, y los aliento, construyen estos lisímetros desde un inicio, porque son pruebas a largo plazo, no como las columnas que vieron antes, que pueden durar por mucho tiempo para fines de química. Pueden tener también lisímetros y todo lo pueden llevar hasta el cierre. Les dan estimados de performance. Esta es la manera de hacerlo, de otra manera, no un modelo numérico. Esa es la manera de hacerlo. Muy bien, siguiente diapositiva. Siguiente. Ese es el desmonte de prueba que se construyó en la mina Grasberg, probablemente uno de los más emocionantes que he visto en los que participé. Esto es una
es construido por volquetes y no les puedo dar todos los detalles, simplemente sepan que roca muy reactiva, la roca roja, luego tenemos la roca azul, alta en cobre y luego caliza, 3 tipos de roca. La idea era mezclar estos 3 materiales con los volquetes y les voy a mostrar que se puede hacer, pero tienen que hacerlo en una transportadora con un stacker. Les voy a llevar a uno de estos y pueden ir a ver la tesis y necesitan una carretilla para hacerlo también, pero vean los paneles 7 y 8. No se usó volquetes en ese caso, sino simplemente el stacker, en lugar del stacker. Me estoy quedando sin tiempo. 24 lisímetros grandes, construidos en la base del monte. Se construyó el de monte justo encima de los lisímetros y monitoreamos la performance de la filtración en el fondo de cada lugar. Ven ustedes el de monte en la parte superior. Pueden ver la línea de filtración abajo del lisímetro que se construyó, de manera que probablemente este es el mejor experimento a gran escala en el que he estado involucrado. Siguiente. Y luego tenemos en el 2009 en Andrina. Si ven a la izquierda, tenemos una roca de desmonte construido con volquetes. Ven las capas. No resultó efectivo y pueden ver que la roca se sigue oxidando a la derecha. Una más, por favor. Siguiente diapositiva. La misma tasa de mezcla, pero esto es commingling. Commingling, donde mezclamos la roca, la caliza, conjuntamente con la roca ácida, en la tasa de mezcla deseada y creamos un material neutro que nunca se acidifica, de manera que podemos hacerlo si tienen suficiente cal o roca neutralizante. Pueden diseñar esto desde el punto de vista químico. Siguiente. Y acá tenemos los datos. El pH, un conjunto de pH que baja a 2 o 3, los otros paneles y luego lo que les acabo de mostrar con un pH neutral. Y vean el tiempo, 1.400 días o más, en experimentos a muy largo plazo, de manera que un trabajo increíble que se hizo en Andrina. Ya casi estamos por terminar. No tienen que mezclar. No tienen que hacerlo con volquetes o mezcladoras. Pueden hacerlo con estas fajas transportadoras. Y acá tenemos ejemplos. Este es un trabajo de Guatemala, la mina Marlin. Adelante tenemos una pila seca de relaves. Y encontramos que agregando roca al relave filtrado se genera un material muy deseable con muy buena performance desde el punto de vista químico. Siguiente. Esta es la mina Penasquito en México de Newmont. También el relave filtrado. Esa es una investigación que fue publicado por Ralph Burden. Siguiente, por favor. Esta es la mezcla mecánica, por así decirlo, pero como les digo, ¿cómo vamos a mezclar esos materiales a gran nivel? Podemos discutirlo después, pero este trabajo fue publicado por Ralph Burden hace un par de años, mientras hacía su doctorado. Siguiente, por favor. Y así se ve. Este es material tamizado de la mezcla, roca con relave filtrado. Siguiente. Y hicimos también pruebas de resistencia al cizallamiento y vimos qué sucedía con la resistencia al cizallamiento. Siguiente. Y ahí tenemos un gráfico para distintas mezclas. 0.41, 1:1 y casi 2:1. Pueden ver aquí, eso fue una sorpresa. Aún tenemos la resistencia a la roca. En algunos casos tenemos
más porque los relaves distribuyen la resistencia mejor. La resistencia de la roca no se vio comprometida agregando el relave. Ahora, una advertencia, hay que observar el contenido de agua y eso no siempre va a suceder con el relave filtrado, inclusive el relave de arena puede no funcionar muy bien. De manera que eso es lo último, lo mejor, nuevamente, esto es de la tesis de Ralph Burton. Tomamos una mezcla y la pregunta es, ¿hasta qué altura pueden almacenar el relave? 4 o 5 metros. ¿Qué pasa cuando hacemos la mezcla con la roca? Si es suelto, no saturado, cuando se consolida. La pregunta es, ¿vamos a generar presión de agua en el poro? ¿Cuál es la mejor estructura? Este dispositivo aquí tiene un diámetro más pequeño, pero es una fracción fina del material. Podemos medir la presión verticalmente a lo largo de la columna y podemos medirlo con esos cables que salen de la parte inferior. Tengo 2 diapositivas más que mostrarles. La línea roja es el total y la línea punteada es la deformación. Como ven, con el tiempo, el verde es el esfuerzo abajo y en azul abajo tenemos la presión de agua de poro. Se empieza a generar más presión en el agua y a medida que va bajando. ¿Cómo se mide todo esto? Sería la pregunta. Es muy difícil. Es realmente difícil de modelar. Este es el ratio de mezcla. Son los relaves filtrados. Acá tenemos una mezcla de roca a relaves casi de 2:1. Y lo que vemos acá es el apilamiento de relaves filtrados abajo en la línea azul. Al agregar roca en la matriz, eliminamos o casi eliminamos la generación de presión positiva de agua de poro y se optimiza el desempeño de la construcción. Entonces, hemos cubierto bastantes componentes de compresión física, presión de agua de poro, yendo hasta la parte química también. Y lo que yo quisiera recalcar es que si se diseña, se puede diseñar la parte química, podemos diseñar la estabilidad, la saturación de agua, la calidad de agua, en lugar de simplemente ver lo que suceda cuando construimos, podemos ir a un nivel mayor de diseño y así optimizar nuestras estructuras para que tengan un mejor desempeño físico y de una manera segura y también un desempeño químico para ver mejoras medioambientales. Yo creo que tengo una diapositiva más. La última, por favor. Esas son las presiones de poro normalizado. En rojo los relaves filtrados, luego pueden ver la reducción, una mezcla de 1:1, y en azul la mezcla a una relación de 1:8. Bien, esa es la tesis de Burton en el año 21. Es bueno dar los créditos a los estudiantes y también a la mina. Siguiente, por favor. Acá está. Entonces, hay un consorcio de relaves geoestables que tiene la capacidad de colaborar y optimizar los diseños. Son 8 minas de nivel mundial. Es un consorcio de relaves geoestables. Antamina, tenemos Freeport, McMoran, Goldfields, Newmont, Barrick, BHP, Tekken Valley. Hay otro componente que es Glencore Copper. Bueno, estas diapositivas se han ido desarrollando y Geostable tiene diferentes rocas de desmonte, diferentes climas, diferentes minerales. Entonces hay que hacer ensayos y promover las mejores prácticas con los relaves para la industria de desechos. Y este consorcio está presidido por Kim Morrison, que es, bueno, no sé si está en la audiencia, pero es una persona clave aquí.
Creo que esta es mi última diapositiva, ¿o no? Sí, bueno, acá tenemos las referencias para aquellos de ustedes que quieren las referencias, el trabajo que hemos hecho en Andrina, con los finos, lo que he mencionado acá en la presentación. También tenemos Skolsky, he hecho el trabajo en Coppercliff, y Ben Wickland, que desarrolló la parte de las mezclas. Agradezco a todos. Nos queda poquísimo tiempo para preguntas, pero igual le paso la palabra al presentador. Muchísimas gracias.